corazón. Haz en mí lo que tengas que hacer. Fluye en mí, Santo Río de Dios. Río de Dios, quiero más de ti, Jesús. Quiero más de ti, Jesús. Muy buenos días, amada familia en la fe.
Bienvenidos sean todos, familia Ulay Susa, a esta su casa y casa de Dios, en donde el río de Dios transforma nuestro lamento en gozo. Bienvenidos sean a este servicio familiar, hermanos. Damos gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas cada día y hoy podemos sentirnos alegres y agradecidos porque podemos ver la fidelidad del Señor. Para iniciar este servicio, hermanos, voy a pedirles que por favor cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a hacer una breve oración para dar honor y gloria a aquel que merece la honra, la alabanza y el poder. Padre Celestial, en este día, en este inicio de semana, te damos las gracias por tu bondad, porque podemos ver que tus misericordias son nuevas cada día y este día, Señor, nos abrazas con tu amor, con tu misericordia que se extiende, Señor, desde lo más profundo de tu ser para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no podemos, Padre, sentirnos más agradecidos por ver un día más, Señor, en el cual podemos estar unidos y reunidos para celebrarte a ti, Señor, para darte honra, gloria y alabanza, para darte nuestro reconocimiento. Te pedimos, Señor, que tu presencia y tu gloria habiten en medio de nosotros, habiten en medio de nuestros corazones, habiten en medio, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Padre, y que seas tú, Señor, nuestro invitado especial. A ti te damos la honra y la gloria. Ponemos este servicio en tus preciosas manos, Señor, y queremos que seas tú, Señor, que sea tu presencia la que habite, Señor, en este hogar, en esta iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te honramos y te adoramos, Padre. Amén. Bien, hermanos, quiero pedirles que me acompañen, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 10, verso 6. Jeremías, capítulo 10, verso 6. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo allí. Y si no, también se va a proyectar a través de nuestras pantallas. Amén. Vamos a leer en voz fuerte ahí donde estás, con alegría y entusiasmo en el corazón. Amén. Y vamos a decir al Señor: no hay nadie como tú, Señor. ¿Puedes repetir conmigo y decírselo a Dios? No hay nadie como tú, Señor. Grande y poderoso es tu nombre. Aleluya, gloria al Señor. Amén. No hay nada que se le pueda comparar a nuestro Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Hacedor de maravillas, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en esta mañana le alabamos y le cantamos sin condición y con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a alabarle, hermanos. ¿Por qué no preparamos las palmas de nuestras manos y comenzamos a alegrarnos, a gozarnos en nuestro Dios? Porque Él es grande, Él es poderoso. Grande es su nombre. Vamos a alabarle, hermanos. Vamos a decirle: con júbilo yo cantaré y sus grandezas anunciaré. Solo en Él yo me gozaré. Anuncien que el día llegó.
donde quieras habitar, donde tu presencia quiere estar. Queremos que sea aquí, el lugar de tu presencia, donde quieras habitar, donde tu presencia quiere estar. Queremos que sea aquí, el lugar de tu presencia, donde quieras habitar, donde tu presencia quiere estar. Queremos que sea aquí, el lugar de tu presencia, donde quieras habitar, donde tu presencia quiere estar. Gracias, Señor. Gracias, corazón. Queremos que tu presencia esté con nosotros. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
Gracias, Señor, Dios eterno, Dios todopoderoso. Aleluya sea al Cordero de Dios, al Cordero Santo, al Cordero que vive, al que es 3 veces santo y que reina en poderío y en majestad. A Él sea dada la honra y la gloria. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos, Padre. Entrónate, Señor, en medio de la alabanza, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Te adoramos y te exaltamos. Tu presencia habitando en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Agradecidos estamos, Señor, por tu presencia entre nosotros, Jesús. Bien, hermanos, vamos a dar continuidad a nuestro programa y ahora es momento de preparar nuestros corazones para recibir la palabra que Dios tiene preparadas para nosotros en este día. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí donde se encuentra. En esta mañana, sean bienvenidos a su casa, en casa de Dios, Iglesia Ulay Susa, donde el río de Dios que desciende del trono de Dios y del Cordero transforma nuestro lamento en alegría, en gozo. Amén. Vamos a continuar con este servicio familiar. Hemos adorado en esta mañana a nuestro Dios, a nuestro Señor, y en esa misma actitud de adoración, de reverencia a nuestro Padre Celestial, te invito a tomar asiento en tu lugar, a abrir tu Biblia y demos continuidad para escuchar la palabra y el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Te invito en esta hora a cerrar tus ojos y hagamos una oración a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado con nosotros, Señor. Gracias por cada persona que hoy está presente aquí. Sobre todo, bendito Dios, la persona de tu Espíritu Santo que está, Señor, siempre alrededor nuestro, siempre aconsejándonos, protegiéndonos, respaldándonos, dándonos gracia, dándonos sabiduría. Gracias, precioso Dios, gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres el que hace la obra. Llevas esta palabra que para ser ministrada a nuestros corazones y a nuestro espíritu, Dios. Te damos gracias, bendecimos las vidas de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que están recibiendo tu palabra, ya sea en este día o días posteriores, que escuchen esta grabación. Bendito Padre Celestial, bendice sus vidas, oh Dios, y amado Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra perfecta y maravillosa. Que tu voluntad sea hecha como es en los cielos, así también aquí en la tierra, aquí en tu iglesia y en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar el tema que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Está titulado Deberes conyugales. Deberes conyugales. Amén. Así que dile al que está a tu lado, si ya estás preparado, tienes tu Biblia a la mano, vamos a estar estudiando y viendo la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a ver que el apóstol Pedro en esta primera carta enseña que el sufrimiento también produce una conducta cristiana en la vida del creyente. Una actitud, una conducta cristiana en la vida del creyente. Esta conducta se manifestará en dos lugares diferentes: en el hogar y en la iglesia. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, encontramos este mismo tema de la posición de la esposa y del esposo en el hogar. Pablo trata el tema de la relación entre una esposa y un esposo cristianos.
considerando que ambos estén llenos del Espíritu Santo y la relación entre ellos sea tal que el marido ame a su esposa hasta el punto en que esté dispuesto a morir por ella. Sin embargo, el apóstol Pedro presenta en su primera carta, capítulo 3, una situación distinta a la que el apóstol Pablo aludió en Efesios, parecida, pero de alguna manera distinta. Ahora, ¿cuáles son nuestros deberes conyugales como creyentes de Cristo? ¿De qué forma se puede expresar y llevar a cabo? ¿Qué instrucción nos da la palabra del Señor a través del apóstol Pedro? ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? Todo esto vamos a conocerlo, vamos a ver este mensaje a nuestras vidas. Y todo eso tiene que ver con el sometimiento de la autoridad. El apóstol Pedro, en los primeros capítulos de esta carta, está hablando de un llamado a vivir una vida santa. Está hablando acerca de qué es lo que se distingue del pueblo de Dios. Y también en este capítulo acerca de esta posición del esposo y de la esposa en su conducta o la conducta de un hogar cristiano. ¿Cómo es este sometimiento a la autoridad? ¿Qué es y qué no es este sometimiento a la autoridad? Amén. Así que el matrimonio, iniciamos primeramente hablando acerca del matrimonio, que se realiza en 3 niveles diferentes. El primero es el físico, que es importante. De este se habla con frecuencia y nos referimos a la relación sexual como expresión de amor de la pareja. Entre 2 creyentes, esta relación puede convertirse en la más hermosa experiencia que puede vivirse en este mundo. Amén. Ahora, el segundo nivel en el matrimonio es la relación mental y psicológica, que también es muy importante. Es hermoso cuando marido y mujer pueden disfrutar al llevar a cabo actividades comunes, de manera en conjunta. Cuando esto no ocurre porque sus gustos o preferencias son completamente diferentes, la salud de la relación matrimonial se resiente seriamente. Cuando marido y mujer no comparten los mismos intereses, se crea una especie de compartimientos en los cuales cada uno, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus inclinaciones, puede apartarse del otro para hacer lo que realmente les apetece a cada uno. En la vida actual, en sociedad, se han creado muchas opciones y alternativas para que cada uno satisfaga sus gustos de manera solitaria. Sin embargo, esta es una situación que suele acabar afectando a los sentimientos y destruyendo la vida en común de ambos, o destruyendo el matrimonio al estar cada uno en diferentes actividades, en diferentes cosas, con una diferente visión. Así que ese es el segundo nivel. Y ahora el tercer nivel es el nivel espiritual. Vimos el primer nivel físico, nivel mental, psicológico, y el nivel espiritual, que es el tercero. Este nivel existe solamente en un matrimonio cuando ambos son creyentes. Escúchalo muy bien. Este nivel es cuando ambos son creyentes. Cuando llegan los problemas y se acercan las dificultades, las tristezas y el sufrimiento, ambos cónyuges pueden arrodillarse juntos, acercarse a Dios en oración y reunirse alrededor de la palabra de Dios. Es posible que en algún momento se rompa cualquier otro de los niveles de unión, pero como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12, cordón de 3 dobleces o de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando un matrimonio funciona en los 3 niveles, podemos decir que es un matrimonio feliz. ¿Okay? ¿A cuántos se les ve esa sonrisa
feliz en casa. Amén. Cuando estos tres niveles están funcionando correctamente, podemos tener un matrimonio exitoso, feliz. Los dos primeros hilos podrían romperse quizás, pero si el tercero resiste, el matrimonio se mantendrá. Sin embargo, cuando el tercero se destruye junto con los demás, entonces todo se ha perdido en la convivencia de esta pareja. En estos casos, y siendo realistas, hay muy poca esperanza de que sobreviva un matrimonio de estas condiciones. Estamos hablando del matrimonio entre dos creyentes, pero supongamos, por ejemplo, de que la esposa esté casada con un hombre que no sea cristiano. En primer lugar, diremos que ella no debería haberse casado con él. ¿Estás de acuerdo? Si esa era la situación antes de que ambos se casaran, cualquier hombre o mujer que se casa con alguien que no es creyente se enfrenta con problemas. La Biblia no aprueba el matrimonio entre un creyente y un no creyente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10, leemos: no ararás con buey, con asno y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. Trasladando esta ilustración al mundo de los seres humanos, diremos que hay muchas vidas espiritualmente incompatibles que se unen en la actualidad, lo cual constituye un grave error. Unirse con una persona no creyente va a traer diferencias, no solamente diferencias en hábitos, en cosas sencillas, comunes, sino va a traer una diferencia en creencias, en convicciones, que son mucho más difíciles de cambiar. ¿Ok? Son mucho más difíciles de que una persona pueda ceder. Por tanto, el casarse con una persona no cristiana que no entienda o que no esté sumergida o inmerso en la palabra del Señor, en el temor de Dios, difícilmente podrá funcionar un matrimonio así. Cierto joven o cierta joven vino a hablar con su pastor y le dijo: mi novio no es creyente, pero yo voy a ganarle para el Señor. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Muchas, ¿verdad? Yo voy a ganarlo para el Señor. Y el pastor le dijo: pero ¿todavía no le has ganado para el Señor? Estaba pensando en casarse con él. Y le dice: yo voy a ganarlo para el Señor. Y ya estaba haciendo preparativos de boda. Pero él le dice: ¿pero todavía no le has ganado para el Señor? Y ella contestó: no, ni siquiera quiere venir a la iglesia conmigo. Entonces el pastor le dijo: este es el momento en que usted puede ejercer mayor influencia en la vida de ese joven. El día en que usted se case con él, su influencia para ganarle para el Señor va a disminuir notablemente. Nunca podrá volver a hablar de Dios con tanta efectividad como ahora. Entonces usted va a vivir con él y él la estará observando atentamente a partir de ese momento. Si usted no le puede traer a la iglesia en esta etapa del noviazgo, en el futuro tendrá mayores problemas y será más difícil. A ella no le agradó este comentario que le dijo el pastor y buscó a otro pastor para que realizara la ceremonia nupcial. Pero al cabo de 2 años vino llorando y buscando consejo porque se había divorciado. Amados hermanos, ese matrimonio se dirigía en esa dirección desde antes de su consumación. Nuestras decisiones no son fácilmente de notar hasta después que cometemos los errores y no escuchamos el consejo. Tenemos que escuchar a nuestras autoridades espirituales que nos puedan dar el consejo. Escuchar la palabra del Señor que nos da el consejo de no unirnos
con personas no creyentes. Tiene que ser antes de casarse. Si no logras en tu noviazgo hablarle de Cristo y que sinceramente de corazón y con una pasión y un temor de Dios él o ella se conviertan al Señor, no te cases. No te cases. Primeramente en el noviazgo, y cuando ya todo se dé, haya frutos dignos de arrepentimiento en las personas, un cambio de conducta, un cambio de vida voluntaria, entonces se podrá seguir adelante en su relación. Aquí en este pasaje de la primera epístola de Pedro, tenemos ante nosotros una situación en la cual se contempló a una mujer cristiana y a su esposo no cristiano. Aparentemente la esposa se convirtió a Cristo después de que ambos se casaron. Ellos ya estaban casados y entonces viene la noticia de Cristo. Su vida se convierte. Había de convertirse ella en una mujer predicadora en el hogar para explicarle y exponerle a su esposo el evangelio. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces esta esposa? Una vez que ya había recibido a Cristo, tenía que convertirse en una predicadora, darle el mensaje de salvación a su esposo. Más que eso, ella debía continuar manteniendo su posición de sumisión ante él. Estar sometido a alguien significa estar sometido a uno mismo. Esta es una actitud voluntaria, es decir, que no constituye un mandamiento o una orden. O sea que la esposa debía continuar en ese estado voluntario de sujeción, permitiendo que su marido, aunque no fuera creyente, continuara asumiendo la dirección de la familia. Y es que cuando Dios te da, efectivamente, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos hace libres de la esclavitud, pero no de tu matrimonio, de tu esposo. No es una libertad para vivir en libertinaje o de escapar de tu matrimonio. Es una libertad del engaño, es una libertad del error, es una libertad espiritual, es una libertad del pecado, es una libertad para poder vivir confiadamente en Cristo Jesús a través de su perdón y de su gracia a tu vida, y para poder ser tú un ejemplo a tu esposo o viceversa. Sea el caso de una esposa creyente con un esposo no creyente, o un esposo creyente con una esposa no creyente, ambos deben de vivir su libertad en Cristo para producir una nueva conducta, una conciencia buena, como lo dice más adelante el apóstol Pedro. Una conciencia buena, una conducta en Cristo. Así que, ¿qué debía de hacer esta mujer? Más que predicar o hablarle acerca del evangelio de Cristo a su esposo no creyente, tiene que obedecer, sujetarse a su esposo, a su marido, y permitir que siga asumiendo la dirección de su familia, de acuerdo al orden bíblico en que el hombre es cabeza del hogar. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Del polvo de la tierra Dios sopló aliento de vida, y la mujer fue creada de la costilla del hombre, de una costilla del hombre, y por eso fue llamada varón. No significa que sea inferior. Para Dios tiene un trato igual, un amor igual por ambos, por ambas personas, como para el varón como para la mujer. Pero Dios ha dado un orden. Ser de una manera distintos no hace diferencia en el sentido del amor de Dios para con nosotros y de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, y de cómo Dios puede usarnos o utilizarnos a cada uno de manera personal, darnos sus dones, utilizarnos o llevarnos a hacer su voluntad. No evita o no quita el propósito de Dios en tu vida, pero hay
pero sí establece un orden en el hogar, donde pone al hombre como cabeza de hogar y a la mujer como su ayuda idónea, en un respeto, en una armonía, en un perfecto entendimiento del rol de cada persona. Ahora, hemos estado viendo todo esto. Sin embargo, supongamos ahora que el marido hubiera querido que ella participara, el marido no creyente, que ella participara con él en actividades que resultaran incompatibles con nuestra fe. ¿Qué debía hacer ella? ¿Debería ceder? Incluso aquellas personas que enfatizan mucho o demasiado con una actitud de obediencia indiscutible, estarían de acuerdo también con Pedro en que ella no debía ceder en implicarse a esa conducta o al o regresarse de nuevo a la esclavitud del pecado, porque es lo que sucede. Muchas personas, el esposo no creyente sigue en sus hábitos y en su vida pecaminosa, pero en este caso la esposa, ¿qué debe hacer? Obedecer al marido con respecto a las obligaciones y responsabilidades del hogar de manera voluntaria. Es ahí el valor que tiene este sometimiento delante de Dios. Es ahí donde es agradable delante de Dios. Cuando este sometimiento es voluntario, con humildad, servir. Amén. Vamos a ver más adelante cuál es el ejemplo de Cristo con respecto a esto. Pero de esto habla. Amén. No ceder ante el pecado o ante la adoración de otros ídolos, pero sí ceder y tener un espíritu, como lo vamos a ver más adelante, afable, y estar sujeto o estar en una obediencia a su esposo, en una sujeción que es un respeto a su autoridad. Y debemos enfatizar que su sumisión, esta sumisión, hay que enfatizar que debe ser voluntaria. Amén. Entonces, Dios nunca habría mandado a una esposa en esa situación que participara en actividades pecaminosas o indiscutibles que le hicieran sentirse incómoda y dañaran su testimonio cristiano. Claro que no, Dios no nos llamó a eso, no nos ha rescatado para vivir como antes, sino para que nuestra fe produzca un cambio de vida. Amén. Que nuestra fe nos lleve a parecernos a Cristo. Ese es el propósito verdadero, el objetivo final de creer en Cristo Jesús, que hay una transformación en nuestra vida y que dejemos de hacer lo que hacíamos antes. Entonces, la predicación que aquí se está llevando por parte de la esposa debería vivir cuidadosamente ante su esposo no cristiano. Amén. Su esposa, la esposa cristiana, ¿qué debe hacer ante un esposo no cristiano? Vivir cuidadosamente. La predicación, razonamientos o presiones de ella no serían de ningún provecho. Aquí en nuestro versículo 1, versículo 1 de este capítulo 3, el apóstol Pedro aconsejó a las esposas a que vivieran esa situación en su hogar, y hablando de sus esposos dijo: si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras. En otras palabras, era como si la esposa cristiana tuviera que predicar un sermón silencioso por medio de su vida pura, vivida ante su esposo no creyente. Una manera distinta de llevar el evangelio a nuestro esposo no creyente o esposa no creyente es vivir una vida pura, un sermón silencioso, sin ataques, sin sermones, sin razonamientos, sin cuestionamientos, sin prejuicios.
sino un sermón silencioso de una conducta o de una vida pura. Amén. Este es el primer punto, la sujeción de la esposa al esposo, y lo vamos a ver aquí en el versículo 1. Vamos a ver el versículo 1, dice la palabra del Señor: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas también los que no creen. Estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Los que no creen puedan ser ganados por la palabra. Como los creyentes deben someterse a las autoridades gubernamentales y los esclavos a sus amos, así también las mujeres a sus esposos puedan estar sujetas. Se refiere a la sumisión a una autoridad reconocida. Sin embargo, esta exhortación no implica una inferioridad de la mujer con respecto al hombre. La exhortación a la esposa tiene la intención de aliviar las tensiones conyugales mediante un sometimiento inspirado por el amor a Cristo. Es un sometimiento inspirado por el amor a Cristo. Luego dice el versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol dijo que el esposo reconocería que la esposa había cambiado y quería vivir una vida pura para Dios, y que ya no deseaba satisfacerse con las cosas del sistema de valores de este mundo. Por lo tanto, este es el contenido del testimonio de su fe que la esposa podía comunicarle. En cierta ocasión, una señora contó su propia experiencia con su esposo no creyente, diciendo: yo llevo a mi esposo a la iglesia todos los domingos. Ella era de la clase de mujer que podía hacer eso porque al parecer tenía una personalidad bastante dominante. Y continuó diciendo: él no es salvo, y pienso que cada domingo se va a decidir a aceptar al Señor como su Salvador, pero no lo hace. Entonces, el lunes por la mañana, cuando desayunamos juntos, le digo llorando: cómo me gustaría que aceptaras a Cristo. Luego, cuando él regresa del trabajo por la noche, me siento delante de él y lloro otra vez y le ruego que acepte a Cristo. Al oír esto, amados, nos imaginamos lo duro que puede ser vivir con una mujer que cada vez que uno se sienta a la mesa para el desayuno o a la cena, se pone a llorar y a lamentarse. Así que el pastor de esta señora la aconsejó para que por un plazo de tiempo dejara de hablar a su esposo del Señor. Ella, sorprendida, le dijo entonces: ¿quiere decir eso que usted, que entonces no tengo que darle testimonio de mi fe a mi esposo? A lo cual el pastor le respondió: no, eso no es lo que quiero decir, sino que el apóstol Pedro mismo dijo que cuando uno no puede ganarlos a ellos con la palabra, entonces deberíamos comenzarles a predicar un sermón sin palabras. Es decir, que debemos dejar que nuestra conducta hable. ¿Qué puede decir en cuanto a su vida? ¿Qué clase de vida está viviendo usted delante del Señor? Estas palabras llevaron a aquella mujer a reflexionar y examinar su forma de vivir y de hablar y de comportarse. Y fue consciente de que había que efectuar algunos cambios en su forma de ser si quería ganar a su esposo para Cristo. Cambios visibles, frutos dignos de arrepentimiento. Y así pasaron 6 meses, y un domingo por la mañana su esposo respondió a la invitación del Evangelio y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Fue entonces que, cuando hubo un cambio, cuando las acciones hablaron más alto que las palabras, fue entonces que el esposo, sin tanto lamento
ruego o lloriqueo, aceptó el Evangelio de Cristo de manera voluntaria. Este sermón sin palabras ¿qué dijeron, amados hermanos? ¿Ya vino Cristo y se llevó al predicador? No, lamentablemente no. Más bien, solamente se cortó la grabación, pero continuamos. Vamos a continuar con la palabra del Señor desde donde nos quedamos. Y vimos entonces que en el momento en el que las acciones hablaron más alto que las palabras, fue entonces como su esposo no creyente un día, en un domingo, pudo aceptar el Evangelio de Cristo en su corazón. Y fue entonces que fuera de los ruegos, lamentos o ciertas escenas dramáticas en casa, no resultaron favorables para que pudiese haberse ese cambio. Por eso el apóstol Pedro menciona que cuando no puede ser a través de palabra, a través del Evangelio, una persona no puede recibir a través de palabras, puede ser a través de nuestra conducta, una conducta dirigida conforme a Cristo. Amén. Luego seguimos leyendo el versículo 3, dice así. Versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. La ostentación y los lujos inútiles no son para los cristianos. En la sociedad antigua, como también en la sociedad actual, las personas interesadas en llamar la atención se esforzaban por mantenerse a la moda con peinados, joyas y vestidos ostentosos. Pedro exhortó aquí a la mujer cristiana para que renuncie al afán de sobresalir mediante el uso de adornos externos y se preocupe más bien por cultivar su belleza interior, que consiste en un espíritu afable y apacible. Así que dile al que está a tu lado, a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, el mejor adorno es un espíritu afable y apacible, la belleza de nuestro interior. Amén. En el Imperio Romano se le daba mucho énfasis a la forma en que las mujeres arreglaban su cabello, se ponían joyas, se ponían de todo, arreglaban muy bien su peinado, e incluso le añadían oro, joyas. Y así también, hoy también tiene una importancia el arreglo del cabello y del vestido en nuestra sociedad. Si una mujer no puede ganar a un hombre no creyente por medio de su atractivo antes de casarse, nunca lo hará o nunca lo ganará después de haberse casado con él. Una mujer puede adornarse todo lo que quiera, pero seguramente nunca lo ganará para el Señor a través de esa manera o a través de esa forma. Sin embargo, creemos que una mujer creyente, por supuesto, debería vestirse bien, o como en la actualidad, con moderación, con prudencia. Y todavía hay personas que opinan en algunos extremos que no tienen que utilizar ninguna clase de cosméticos y que deberían desatenderse en su forma de vestir, casi como un estilo menonita, ¿no? Todos uniformados. Tampoco es irnos al extremo, por el contrario, huyendo de toda exageración, la mujer cristiana puede arreglarse bien, actual, con un buen gusto, con sentido común,
y que dé gloria al Señor en su forma de vestir. Testifique también acerca de Cristo en su forma de andar. Y de esa forma resultará atractiva y causará en su trato personal una buena impresión para con su esposo. El caso es que el énfasis del apóstol Pedro en este pasaje recayó sobre el hecho de que ninguna mujer puede ganar a un hombre no creyente para Cristo por medio de su, o exclusivamente a través de su atractivo físico. Amén. Ahora vamos al versículo 4. Dice, ya lo leímos, sino ¿qué es lo que va a traer un cambio? Lo que es el interno, el del corazón. Eso es lo que va a traer un verdadero atractivo, un verdadero adorno, que es de grande estima delante de Dios. El escritor le aconsejó a la mujer que estuviera motivada por el adorno interior, el adorno de un espíritu suave, apacible, donde no hay rencilla, donde no hay discusión, donde no hay pleitos, donde no hay todas esas obras de la carne que viene en Romanos. Recordemos que en breve habíamos visto un poco acerca del libro de Ruth. Leímos que cuando Boaz fue al campo y vio a aquella joven maravillosa del pueblo de Moab llamada Ruth, se enamoró de ella. Pero también destacamos algo más. Boaz había oído hablar de su hermoso carácter y de su personalidad, y entonces se enamoró en su totalidad de esta persona. En una época en la que existen excelentes productos cosméticos, y no solo para la mujer, sino también para el hombre, no vemos por qué las personas no han de intentar tener un aspecto mejor. Y en ese sentido, vemos que hoy se ha generalizado también el deseo de conservarse en una buena condición física. Todos tratamos de ofrecer el mejor aspecto que podamos, ¿verdad? Vistiéndonos la ropa que nos agrada y nos favorece, y a tratar de ganar a otra persona para la fe en Cristo. Pero hay que recordar que al querer ganar a otra persona en la fe en Cristo, no olvidemos que lo que realmente cuenta es el adorno y el atractivo interior. En ese adorno interior, que es el más importante, se encuentra la verdadera atracción, se encuentra realmente el poder del convencimiento, del poder de testificar de Cristo en nuestro altar. Dice luego el versículo 5, vamos a leerlo: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí vemos que hubo varios y grandes ejemplos de tales mujeres en el Antiguo Testamento. Ya hemos mencionado a Ruth, que estaba en la línea de la descendencia que conduciría hacia Cristo, y también se nos dijo que Raquel era una mujer hermosa, y que Jacob se enamoró de ella. Ella constituyó para él un punto luminoso en su vida. Dice también como Sara, versículo 6, obedecía a Abraham. Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara también era una mujer muy hermosa. Varios reyes quisieron casarse con ella y Abraham tuvo bastantes problemas a causa de su belleza. Pero ella le llama a él mi Señor, como señal de respeto. Ella respetaba mucho a Abraham, y es hermoso cuando una esposa tiene un marido también al cual ella pueda respetar. También como maridos tenemos que ganarnos ese respeto. También de la misma manera que aquí se ha mencionado de sujeción voluntaria, sometimiento a la autoridad, de la misma manera el hombre cuando se somete a la cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Y no es que se deba de ganar en sí, está mal la expresión. No es de que el hombre se deba de ganar el respeto de su esposa, o que
la esposa se deba de ganar el respeto de su esposo, sino que es algo de convicción, es algo que refleja de manera personal la vida de Cristo en nosotros, al tratar y al hacer el bien a los demás, al amar al prójimo como a ti mismo. Es un respeto. Si yo amo a mi esposa como a mí mismo, no voy a causarle una herida o no le voy a faltar al respeto, no lo voy a humillar, porque me estoy humillando a mí mismo. Es importante entender que ya no somos más dos, sino uno solo, y que si nos herimos, hacemos una herida, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Por tanto, no se trata de ganarse, o como muchas expresiones se hacen, primeramente que lo haga mi esposo y entonces después yo me someteré a mi marido, a mi esposo. O viceversa, el esposo dice: yo no amo a la mujer porque la mujer no me respeta. Y es un círculo vicioso destructivo. Cuando se pone en espera nuestro rol, nuestro deber como cristianos, a la espera o que dependa de las acciones de otra persona. Es como si Cristo hubiese dicho: yo no voy a dar mi vida por la humanidad sin antes no me respetan o no me valoran. No, Él dio su amor sin condición, aún nosotros siendo pecadores. Por eso dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Aquí Pedro está haciendo un énfasis de tener en nuestras relaciones un comportamiento de un amor sacrificial, de un amor que hace el bien sin esperar nada a cambio, donde cada parte del matrimonio, el esposo y la esposa, pueden entender cuál es la forma que a Dios le agrada de llevarnos, que es el amor. Dice la palabra de Dios que el vínculo perfecto es el amor. Si Dios es amor, quiere decir que si en tu matrimonio tú practicas, tienes la decisión de amar, estás fortaleciendo ese tercer nivel en el matrimonio, ese tercer hilo, cordón de 3 dobleces, no se rompe. Es ese tercer cordón, el cordón donde puedes sostener los otros 3 niveles: el nivel físico, el nivel mental, el que puede sostener tu relación, el amor. Es que Dios está presente en tu matrimonio cuando decimos tú y yo amar. Y esa decisión de amar incluye esto, el énfasis que está dando aquí, el respeto. Un sometimiento no es una esclavitud. Un sometimiento es un respeto mutuo, un trato cuidadoso, amén, una amabilidad entre ambas personas. Entonces, de ahí la importancia del carácter afable y apacible, del fruto del Espíritu en nosotros, amén. Eso es lo que produce ser llenos del Espíritu Santo. Una persona cristiana llena del Espíritu Santo tendrá por consecuencia, mostrando el fruto del Espíritu, viviendo a través de él, buenas relaciones. Una buena relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares. Mientras más nos parezcamos a Cristo, más nuestras relaciones pueden mejorar. Amén. Así que vamos ahora a la parte hacia los esposos. Punto número 2, hacia los esposos, y con eso terminamos. ¿Qué es lo que menciona? Vamos a fijarnos justamente en ese orden del apóstol Pedro viene dirigiéndolo hacia las mujeres primeramente y después hacia los hombres. En ese sentido, con respecto a lo que comentábamos, que a veces hay dichos o hay frases de las mujeres cristianas actuales cuando dicen que primeramente el esposo, cuando el esposo se ha convertido, cuando el esposo obedezca a Cristo,
cuando el esposo sea un siervo de Dios, entonces la esposa se podrá someter a él. Así lo pueden o lo han escuchado ustedes seguramente alguna vez en alguna familia, con alguna amiga, alguna conocida que lo ha comentado o lo ha dicho. Pero conforme a la palabra de Dios y conforme lo hemos visto, quiere decir que es de manera personal, y ese sometimiento que agrada al Señor es cuando tiene un valor precioso y de gran estima del Señor, cuando es voluntario. Amén. Cuando se hace todo por amor. Amén. Por amor a Cristo, por amor al esposo, por amor a la familia. Y el esposo también viene su parte. Dice aquí: vosotros maridos, versículo 7, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando se refiere de vivir con ellas sabiamente, es una exhortación contraria a la cultura de una sociedad donde se desconocía por completo los derechos de la mujer y no se veía mal que el esposo tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio. Contrario a esa sociedad y a esa cultura, tiene que ver vivir con ellas sabiamente, cuidarlas, tratarlas como un vaso frágil. No se refiere a una debilidad moral, de carácter o de capacidad mental en la mujer, sino a la falta de fortaleza física, simplemente, como a coherederas de la gracia de la vida. Tratarlas del mismo modo. Las mujeres experimentan la gracia salvadora de Dios en las mismas condiciones que los hombres. De la misma forma, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, la comunión espiritual con Dios y entre sí se puede verse obstruida cuando no se toman en cuenta las indicaciones de Dios respecto a las relaciones entre el esposo y la esposa. Puede haber un bloqueo en nuestras oraciones. A veces Dios no responde a nuestra oración porque no estamos tratando de la manera correcta a nuestra esposa. Esposos, tenemos que saber amar, cuidar, proteger a nuestras esposas. De la misma manera como queremos nosotros un respeto, de la misma manera como nosotros debemos dar un respeto a nuestra esposa y a nuestro esposo. Tratarnos de manera igual como hijos de Dios, herederos de la gracia, herederos del reino de los cielos. Recordemos que somos ya no más dos, sino uno. Amén. Nos podemos hacer daño. Si yo provoco una herida, ofendo, le estoy haciendo daño a mí mismo. Así que no parece que se está hablando tanto a mujeres como a maridos cristianos. Es lo que está mencionando el apóstol Pedro, tanto a mujeres y esposos cristianos, ya en esta parte. Y estas instrucciones podían aplicarse en su vida diaria. En otra versión traduce este versículo en una forma quizás un poquito más comprensible y dice así: de igual manera vosotros, esposos, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos sois herederos del grato don de la vida. Amén. Esta es otra versión que nos ayuda a ver la comprensión y el respeto. Se enfatiza: el marido debe mostrar estas actitudes hacia su mujer. Más allá de todas las tendencias, creemos que la mujer quiere ser realmente una mujer, y de la misma manera el hombre desea afirmar su personalidad, su autoridad, su identidad en casa. Debe ser tratada la mujer con honor y respeto. Cuando ella ocupa su lugar, tiene que ocupar la posición que corresponde de acuerdo con su capacidad, talentos y dones que Dios le ha dado. Después,
El apóstol Pedro en este versículo 7 les dice a sus lectores que debían de adoptar una actitud para que sus oraciones no fueran estorbadas. Si el marido y la esposa no se llevaran bien, se perjudicaría el altar familiar. En aquellos momentos que desearan relacionarse con Dios, no tendría sentido que oraran juntos. Al haber tensión y discusiones entre ellos, Dios permanecería fuera de sus vidas. Ahora, cuando marido y mujer tienen una relación armoniosa, pueden orar juntos y sus oraciones llegarán a la presencia de Dios, porque ningún obstáculo se podrá interponer entre ellos y Dios. Vamos a leer el versículo 8. Dice, estamos terminando, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición y por tanto no estamos para maldecir, sino para hacer bendición a los demás. Y esto va desde nuestra casa. Amén. La conducta cristiana se muestra, como vimos en el inicio, en el hogar o en la iglesia. Pero empieza desde el hogar, para hacer testimonio en casa y después hacer testimonio afuera. Amados, tenemos un desafío, tenemos una invitación de parte de Dios a ser como Cristo, a ser como Cristo, a ser personas que cuiden su testimonio, que cuiden su andar, que cuiden su amar, que cuiden su forma de relacionarse, de respetarse. Ser todos de un mismo sentir. Significa que se espera que seamos humildes, que no seamos dominantes en nuestro trato con los demás. Estas tienen que ser las actitudes y acciones de un creyente hacia otros creyentes y hacia todas las personas en general. Y dice el versículo 9, recordemos no devolver mal por mal, maldición por maldición. Así que nuestro Señor Jesucristo hoy nos está hablando. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. ¿Qué crees que es lo que Dios está pidiendo en este día? ¿Qué mensaje Dios está hablando a tu corazón hoy? ¿De qué forma has tratado tú a tu esposa? ¿De qué forma has tratado a tu esposo? ¿De qué manera hoy hemos aprendido el llevar nuestra relación en esos tres cordones? En ese tercer cordón más importante, el espiritual, el de la relación con Dios, en el temor de Dios. Enfocarnos a cada uno de los niveles, a enfocarnos en nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy a tu vida, en este lugar donde tú estás, en la posición, en la situación en la que te encuentras tú en tu matrimonio? Nuestro Dios y Todopoderoso conoce la situación de cada persona, conoce el estado y las dificultades o todo lo que ha llegado a pasar en tu matrimonio. Pon en las manos de Dios tu matrimonio, pon en las manos de Dios tu vida. Deja que Dios siga formando en ti de manera personal ese fruto del Espíritu Santo en ti, que Dios siga fortaleciendo, que Dios siga obrando su perfecta voluntad en tu casa, con tu familia, con tu esposa y con tu esposo. Gracias te damos, amado Padre Celestial, en esta mañana por la palabra que tú has dado a cada uno de nosotros. Una palabra, Señor, que nos ayuda y nos invita, Señor, a ser como Cristo, aquel que fue y se dio una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De esa misma manera, Señor, hoy, a través de tu Hijo Jesucristo, queremos
que su vida, la vida de tu Hijo, nos inspire a dar un amor sin esperar nada a cambio, a poder hacer el bien, aún en medio del sufrimiento o de las ofensas, no pagar mal por mal, Señor, sino que tanto hombres como mujeres nos podamos aprender a amar y a respetar, Señor. Y de esta manera las personas que no conocen de ti puedan llegar a conocerte, Señor, más que con nuestras palabras, y más y mejor, Señor, y más alto con nuestro testimonio, con nuestra conducta cristiana en el hogar. Siga siendo hogares cristianos, hogares donde tu presencia reina, donde tu voluntad reine, Señor. Te lo pedimos, siga haciendo esa preciosa obra que tú estás haciendo en cada uno, perfeccionándonos, perfeccionando tu iglesia, haciendo familias fuertes, una iglesia fuerte, familias fuertes, cristianos fuertes en ti. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, por haber estado con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, te invito a que entonemos este canto a nuestro Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a seguir con este canto y le digamos al Señor: en ti confiamos, sigue haciendo tu obra, tu perfecta voluntad en nosotros, bendito Dios. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. Dile al Señor: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque Él está obrando su perfecta voluntad en nosotros. Gracias, Padre Celestial, por haber estado con nosotros en este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Sabemos que tú estás obrando, trabajando en nosotros. Bendito Dios, confiamos en ti reposa nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe. En ti, Señor, descansa, Señor, nuestra alma. Toda persona, todo matrimonio, esposo o esposa que esté cansado, que esté con cargas, pueda encontrar en ti ese descanso, Señor. Pueda ser aligerada su carga y pueda recibir, Señor, esta palabra como un ungüento, como una medicina, Señor, como un aliento a su andar, Señor, para que tú sigas haciendo tu obra y posicionando, Señor, tu reino y tu voluntad en medio de cada hogar y en medio, Señor, de cada corazón, en medio de tu iglesia. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, continuamos. Les invitamos a la reunión del servicio de oración, como ustedes ya lo conocen, todos los días jueves a las 8 p.m. tenemos este servicio. Invitamos a todos los que se conectan los domingos también a conectarse el día jueves. También es una reunión importante, también es una reunión especial. Dice Salmo 102:1: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Te invitamos a ti y a tu familia que te reúnas, a que puedan estar juntos y estemos orando al Señor. Permanezcamos en oración, porque el día del Señor, cuando el día del Señor venga, Él nos puede encontrar orando, nos puede encontrar intercediendo, pueda encontrarnos con una relación con Cristo. Amén. Y bueno, vamos a dar paso para continuar con el programa. Agradecerle al Señor por todas las bendiciones, por todo lo que Él ha provisto para con nosotros en nuestras casas. Dale gracias a Dios por ese pan que ha puesto en tu mesa. Así que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 9, 7 al 8: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cierra tus ojos y vamos a agradecer al Señor antes de irnos, antes de despedirnos. Agradecemos al Señor todas sus bondades, toda su fidelidad, toda su misericordia, su amor mostrado a nosotros durante esta semana. Padre Celestial, eres hermoso, eres bello, eres grande e inigualable. Te agradecemos, bendito Cristo Jesús, por lo que tú has venido haciendo, Señor, en nuestras vidas, semana tras semana. Has provisto de tu bendición, has provisto de tu protección, de tu cuidado a cada familia. Queremos, Padre Celestial, que a través de tu sangre, la sangre de Cristo preciosa, siga cubriendo desde su cabeza hasta sus pies a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Protégeles, bendito Dios, guárdales su caminar, su andar, que su pie no tropiece con piedras, Señor. Manda a tus ángeles a que campen alrededor de ellos, que tu presencia, Señor, gloriosa les acompañe. Que la gracia, la misericordia, la paz de Dios esté con ellos, prosperándoles, Señor, ahí en su negocio, en su trabajo, en la actividad que ellos realizan. Puedan, precioso Dios, recibir esa bendición y sustento tuyo, una bendición que viene de lo sobrenatural, Padre Santo, una bendición más grande y gloriosa, Señor, en cada uno de sus hogares. Tu presencia, Señor, estando con ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias también por este servicio y por este tiempo que nos permitiste estar conectados, estar unidos. Te agradecemos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amados hermanos, gracias una vez más por estar con nosotros, estar reunidos. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo con todo su corazón. Cuídense mucho, síganse protegiendo. Nos vemos entonces el próximo jueves. Dios les bendiga. Bendiciones.